Para algunas personas la Biblia es un misterio. Dicen que la Biblia es difícil de entender, y a veces lo es. Pero hay una llave dorada, una llave maestra que le abrirá el mensaje de la Biblia. Esa llave es el Señor Jesucristo, porque toda la Escritura es acerca de Jesús, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Quiero darle esa llave dorada que le ayudará a abrir la Biblia y permitirá que su verdad salte de sus páginas a su corazón y su vida. La Biblia es toda acerca del Señor Jesucristo. Él mismo dijo acerca del Antiguo Testamento: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Deseo que nos acompañe. El mensaje de hoy se titula El Evangelio según José, y si usted escucha con atención, será grandemente bendecido. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Como siempre, considero algo muy especial su amistad y su sintonía a nuestro programa El Amor que Vale. Por favor, busque Génesis capítulo 37 y cuando lo haya encontrado, deseo que me preste atención. Y permítame decirle que la palabra de Dios es un libro extraordinario, asombroso. Permítame recordarle que el Antiguo Testamento fue escrito antes de que Jesucristo, en un cuerpo humano, pusiera sus pies en esta tierra. Y esas eran las Escrituras de las cuales Jesús estaba hablando cuando Él dijo: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Y una de estas Escrituras que testifican del Señor Jesús es la vida de José. José llegó a ser una profecía, una figura y una ilustración del Señor Jesucristo, no por casualidad, sino por la providencia divina. Entre más estudio la Biblia, más admiro la palabra de Dios. Le oro a Dios que antes que este mensaje concluya, que usted también, si tiene una Biblia abierta en sus manos, oro que quede en absoluta admiración al observar el Antiguo Testamento y ver una ilustración encubierta del Señor Jesucristo. Usted quedará asombrado. Al preparar estos mensajes, busqué un cuadro, una pintura de José y su túnica de muchos colores. Y cuando lo encontré y lo miré detenidamente, me pareció que el artista había pintado el rostro de Jesús y que hasta las manos de José tenían las huellas de los clavos. Y pensé y me dije: ya sé lo que el pintor de este cuadro quiso hacer. Quiso mostrar que José y su túnica de muchos colores fue una profecía, un retrato del Señor Jesucristo. No hecho con pinceladas de artista, sino pintado con palabras, para que podamos ver un retrato de Jesús. Dios ama tanto a su Hijo que nos ha dado muchas fotos instantáneas de Él. Y Dios quiere tanto que nos salvemos que nos ha dado muchas ilustraciones de la salvación. En la vida de José vamos a ver que él era el hijo favorito de su padre. También vamos a ver que él fue abusado y maltratado por sus hermanos. Luego veremos a José nombrado como primer ministro de Egipto, la más poderosa nación sobre la tierra en ese tiempo. Y finalmente veremos cómo José recibe a sus hermanos, les perdona, les restaura y les da responsabilidades. 4 grandes episodios en la vida de José. Escríbalos en su corazón y no se atreva a olvidarlos. Primero, José, el hijo amado. Segundo, José, el siervo sufriente. Tercero, José, el soberano exaltado. Y cuarto, José, el salvador que busca. Ahora, usted tendría que ser ciego, sordo y mudo para no ver una ilustración y un retrato de Jesucristo, nuestro querido Salvador, en la vida de José. Mantengan sus Biblias abiertas, porque mi única preocupación hoy es no tener tiempo para decir todo lo que deseo de José, una representación de Cristo, el Evangelio según José. Primero,
quiero que observe una personificación de Jesús, el Hijo amado, en la vida de José. Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Ellas eran esposas esclavas, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel. Ese es otro nombre para Jacob. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Hablamos de Jesús, el Hijo amado, personificado en la vida de José. 3 puntos se destacan en estos versículos, y quiero que observe. Primero, al concentrarnos en José, piense en la devoción de su padre. El versículo 3 nos dice que José, de todos sus hermanos, era el más amado, era amado especialmente. Él era amado por su padre. ¿Qué nos dice esto acerca del Señor Jesucristo? Bien, en Mateo capítulo 3, versículo 17, leemos acerca de lo que Dios, el Padre, anunció en el bautismo de Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en el monte de la transfiguración, otra vez una voz habló del cielo. Mateo 17, versículo 5. Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios tiene un hijo. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Y él es el amado de su Padre. Este mundo nunca resolverá la pregunta del pecado si ignora la pregunta del Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que cuando honramos al Hijo, honramos al Padre. Jacob le dio a José un nombre muy especial. Como Jesús, José tuvo un nombre especial. ¿Sabe lo que significa el nombre José? Significa abundancia. Significa uno que aumenta, uno que multiplica. Y eso fue José. ¿Sabe lo que significa el nombre Jesús? Significa Jehová salva. Y él es quien cuya vida es abundante. Refiriéndose a Satanás, Jesús dijo: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Pues Satanás. Él es el gran sustractor. Pero Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el José que añade, que multiplica, que da en abundancia. Así, José es un retrato del Señor Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Vemos entonces, en primer lugar, una representación de Jesús, quien posee la devoción de su Padre. En segundo lugar, él tiene una distinción perfecta. Mire, por favor, este pasaje de la Escritura en el versículo 2, y dice que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Aquí está José. Él es distinto a todos sus hermanos. Ellos son malos, él no lo es. ¿Sabía usted que aunque José, siendo pecador, la Biblia no menciona ninguno de sus pecados? Es sorprendente. Vemos los pecados de Moisés, los de Pablo, estos grandes creyentes, pero ningún pecado de José es mencionado. ¿Por qué? Porque él es una personificación de nuestro Señor Jesucristo. Anote al margen, Hebreos capítulo 7, versículo 26, habla de Jesús, quien es santo, puro, separado de los pecadores. José informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos, pero no lo hacía como un chisme, sino que decía la verdad. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? Anote Juan 7, versículo 7. Jesús dijo: No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Tal y como José dio un reporte malo, Jesús testificó que este mundo es malo.
He dicho antes que el mundo no odia al niño Jesús. El mundo no odia al Jesús que alimentó las multitudes. El mundo no odia al Jesús que sana a los enfermos. El mundo odia al Jesús que declara que las obras del mundo son malas. Aquí está este joven. José tenía la devoción de su padre. Poseía una distinción perfecta. Era puro, separado de sus hermanos. Y una marca de distinción es una túnica de colores. La vemos en el versículo 3. Esta era la marca de distinción que su padre le dio al darse cuenta que José era totalmente diferente y único. Y debió haber sido una túnica espléndida. La Biblia describe esa túnica de diversos colores, y para mí esta refleja la multiplicidad y los radiantes esplendores del Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. La Biblia dice, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Piensa de Él como un monótono, pálido y santurrón recluso religioso? Espero que no. Por así decirlo, Jesús es quien tiene una túnica de muchos colores. Él es un Salvador feliz. La Biblia dice, por tanto, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. A los niños les encantaba el venir y sentarse a los pies del Señor Jesucristo, porque Jesús es un Cristo feliz. Así que vemos no solo la devoción de su Padre, su distinción sin ninguna falta, pero también vemos su dominio futuro. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Él les dijo, soñé que todos ustedes se arrodillaban ante mí y que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Y claro que eso enfureció a los hermanos de José. La idea que ellos fuesen a inclinarse delante de José les era repugnante. Le hace eso recordar al Señor Jesús. Génesis 37, versículos 5 y 6. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Por favor, miremos en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, versículo 64. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Y ellos odiaban a Jesús, porque él hablaba de su dominio venidero. ¿Ha escuchado la pregunta, ¿hacia dónde va el mundo? Y aunque esto pudiera sorprenderle, la respuesta es, va hacia Jesús. Amén, va hacia Jesús. Parece que las cosas están fuera de lugar ahora. Mi corazón se angustia por lo que está sucediendo en Israel, y creo que la batalla por Jerusalén ya ha empezado. Y no me refiero únicamente a lo militar, sino también a lo político y lo étnico. Son eventos precursores de la batalla de Armagedón. Estamos viviendo momentos de tensión y tenebrosos. ¿Sabe por qué el mundo está tan convulsionado? Amigo, porque las cosas están fuera de su lugar. Jesús es el Rey, y a Él le pertenece el trono. Satanás es el criminal y debe estar en prisión. La iglesia es la novia y le pertenece al novio. Y pronto todas las cosas estarán en su lugar. Jesús estará en su trono, Satanás será encarcelado, y nosotros estaremos con Jesús. Gracias a Dios por eso. Así que tenemos al Hijo amado, la devoción de su Padre, su distinción perfecta y su dominio futuro. Eso es lo que José personifica cuando revela al Señor Jesucristo. No solo vemos una representación de Jesús, el Hijo amado, sino también vemos una representación de Jesús, el siervo sufriente. Permítame mostrarle el paralelo entre Jesús y José y Jesús. Por ejemplo, al igual que Jesús, José fue el enviado. Él es el enviado. Mire por favor en Génesis capítulo 37, versículos 12 y 13. Después fueron sus hermanos, los hermanos de José, a apacentar las ovejas de su padre en Siquén.
Y dijo Israel, quien es Jacob, dijo a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, padre. Jacob le dijo: ve a tus hermanos. Bien, ¿no le recuerda eso de Jesús? Sírvase a notar 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Jesús es el enviado. Verá, Jacob no solo amó a José, sino que amó a sus otros hijos. Así que envió a José para que ministrara a sus otros hijos. Y gracias a Dios, Jesús es el siervo sufriente que primeramente fue enviado. Mas no solamente José fue el enviado, sino el aborrecido, enviado y aborrecido. Observe por favor en Génesis 37, versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿A quién aborrecían? A José. Y no podían hablarle pacíficamente. De la misma manera, nuestro amado Salvador Jesús a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Lo despreciaron y odiaron. Lo despreciaron y odiaron. Escriba al margen Juan 15, versículo 24. Jesús dijo: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús, el Hijo de Dios, el Creador de todo, quien es el infinito sobre todo, vino a sus hermanos y le aborrecieron y se burlaron de él. El mensaje es claro: aborrecer a Jesús es aborrecer al Padre. ¿Por qué odiaron a Jesús? Porque fueron arrogantes, llenos de orgullo. Mire Génesis 37, 8, y descubrirá por qué odiaron a José. ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No estaban dispuestos a aceptar cualquier dominio de José sobre ellos. ¿Por qué el mundo está en contra de Jesús? Porque el mundo no quiere tener ningún dominio de Jesús. Anote Lucas 19, 24. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. El mundo actual no quiere arrodillarse delante de Jesús. La mayoría de las personas en todo el mundo son como pavos reales, marchando orgullosamente al infierno, pensando que son demasiado buenos como para ser condenados. Jesús, al igual que José, fue el enviado. Jesús, al igual que José, fue aborrecido. Jesús, al igual que José, fue el sufrido, enviado, aborrecido y sufrido. ¿Cómo sufrió José? Bien, primeramente el sufrimiento de la conspiración. Leamos en Génesis 37, versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Sufrió una conspiración. ¿Acaso Jesús sufrió una conspiración? Anota en su Biblia Mateo 26, versículos 3 y 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Exactamente lo mismo. Observamos que hubo una conspiración en contra de José y otra en contra de Jesús. Pero no solo hubo una conspiración, sino también abuso. ¿Qué es lo que le hicieron a José? Génesis 37, versículos 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. No le pusieron allí para asustarle. José fue puesto en ese pozo seco para que muriera. ¡Qué cuadro de los sufrimientos de Cristo! Vayamos a Mateo 27, empezando en el versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás,
y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. José fue despojado de su túnica de muchos colores. Jesús fue despojado de su manto sin costura. A José le pusieron en el fondo de un pozo, y Jesús bajó a las profundidades del pozo de la muerte. ¡Qué cuadro del sufriente Jesús! Y como José, Jesús sufrió una conspiración. Como José, Jesús sufrió abuso. Como José, Jesús también fue traicionado. Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aunque son importantes los paralelos que podemos encontrar en las vidas de José y Jesús, no hay nada más importante que el que usted pueda encontrar a Jesús en su vida, porque Él le ama y quiere salvarle, si es que usted se lo pide. Si Jesús aún no es una bendita realidad en su vida, le invito a dar ese paso ahora mismo, orando conmigo de la siguiente manera. Querido Dios, quiero no solo conocer cosas sobre Jesús intelectualmente, sino que quiero tenerle a Él espiritualmente. Por eso deseo pedir perdón por mis pecados, y quiero ese perdón, con ese perdón la promesa de vida eterna. Señor Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, y que entregaste tu propia vida como pago de la culpa de mis pecados. Y lo único que puedo decir es gracias, gracias por tu perdón, por tu amor, gracias por la nueva vida que voy a tener en ti. Con sincera fe te invito a que entres en mi corazón y seas mi Salvador y Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén. En la vida de José en el Antiguo Testamento, lo que comenzó como una tragedia se transformó en un extraordinario triunfo. Y cuando José, como primer ministro de Egipto, se dio a conocer y perdonó a sus malos hermanos, no es que haya tratado de minimizar el pecado que ellos cometieron. Más bien puso en evidencia máxima la incomparable gracia de Dios. El Calvario, desde el punto de vista de los hombres, fue la más grande tragedia humana, pero desde el punto de vista de Dios, fue el más grande de los triunfos. Y cuando el infierno estaba haciendo lo peor, Dios estaba haciendo lo mejor cuando Jesús murió en la cruz. ¿Ve usted cómo van de paralelas las vidas de José en el Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo Testamento? Tenga su Biblia abierta y un cuaderno de notas para terminar nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio según José. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. Vamos a continuar viendo los paralelos existentes entre la vida de José y Jesús. José es traicionado por sus propios hermanos. ¿Sabe de quién fue la idea de vender a José por 20 piezas de plata? Fue idea de Judá. ¿Sabe cuál es el nombre de Judá en el Nuevo Testamento? Judas. Y fue Judas quien vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Leamos en Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. José es el enviado, José es el burlado, José es el sufrido y José es el sacrificado. ¡Qué increíble paralelo con la vida de Jesús! José es sacrificado figurativamente, no en forma real. Pero ¿qué es lo que ellos hicieron?
Génesis 37:31 responde a esa pregunta. Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. En la mente de Jacob, José está muerto. Puede imaginarse. Él es el anciano patriarca cuyo hijo favorito fue José, el hijo de Raquel, su esposa, su verdadero amor. Y le traen la túnica que mostraba su distinción, la señal que el padre había puesto sobre él. La primogenitura le pertenecía. Y le presentan su túnica manchada de sangre. Y Jacob dijo: mi hijo está muerto. Está muerto. Y a los ojos de los hermanos, José estaba muerto. Por lo menos esperaban que muriera en la esclavitud. Más tarde ellos dirían: lo enviamos a la muerte. Su sangre sea sobre nosotros. Note las comparaciones aquí, son increíbles. Aquí está José, el enviado, el aborrecido, el sufrido, el sacrificado. ¡Qué representación de Jesús! Tercer punto. Jesús, el soberano exaltado. Deseo que vea en Génesis 41. Adelantémonos a Génesis capítulo 41 y leamos empezando en el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. El lino era blanco y puro. Y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él. José viajaba en el carruaje, y se anunciaba su venida. ¡Doblad la rodilla! Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Qué transformación! Este joven judío, despreciado, rechazado, sacrificado en cierta forma, lanzado a prisión, extraído, sacado y entronado. ¡Qué imagen de nuestro Salvador Jesús! Primera de Pedro 3:22 habla de Jesús y dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y en Filipenses 2, versículos del 9 al 11 leemos: por lo cual Dios también le exaltó, o sea, a Jesús, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y mientras José era transportado en su carruaje real, un heraldo iba al frente diciendo: doblad las rodillas, doblad las rodillas, doblad las rodillas. ¿Sabe? Un día, Saddam Hussein doblará sus rodillas. Adolfo Hitler doblará sus rodillas. Pelé y Maradona doblarán sus rodillas. Y usted también doblará sus rodillas. Lo hará, le guste o no le guste, se lo aseguro. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigo, yo no quiero esperar hasta entonces para doblar mis rodillas ante Él. Lo hago cada día. Y digo: alabo tu poderoso nombre, Jesús. Me postro ante ti como los ángeles lo hacen.
al traer la corona real y coronarte como Señor de todo. Estamos hablando del soberano exaltado. Le es dado un nuevo nombre. Mire por favor en Génesis 41, versículo 45, y llamó Faraón el nombre de José Sabnapanea. ¡Qué nombrecito! Bien, en egipcio esto significa, y prepárese para ser bendecido, ¿sabe lo que esto significa? Significa Salvador del mundo. Eso es lo que significa. Ese es el nuevo nombre que le es dado, Salvador del mundo. Taylor, un teólogo, en su traducción lo puso de la siguiente forma: tiene poder como Dios sobre la vida y la muerte. Ese es el nombre dado a este hombre José. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Es su nuevo nombre. Y a nuestro Salvador glorioso es dado un nuevo nombre. En Apocalipsis 19, versículo 12, la Biblia dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. El nuevo nombre de Jesús significará algo para usted que no significará lo mismo para este mundo. Estamos hablando de nuestro glorificado Señor, y cómo José es una especie de fotografía de él, exaltado, dado un nuevo nombre. Veamos Génesis 41, 45, y llamó Faraón el nombre de José Sabnapanea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. A José se le dio no una novia judía, sino una novia gentil. Después de su exaltación, recibe a su novia. ¿Quién es la novia de Jesús? Él tiene una novia gentil, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso amo a la iglesia, porque es la novia de Cristo. No es el edificio físico, somos nosotros, las personas. Jesús ama a su novia, Él nos ama a nosotros y está trabajando en nosotros a fin de presentarnos para Él como una novia sin mancha, ni arruga, ni cosa por el estilo. Y ahora tenemos que hablar del soberano exaltado. Note a este que es exaltado. Note a este a quien se le ha dado un nuevo nombre. Note a este a quien se le ha dado una novia gentil. ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues le diré. Jesús es la única esperanza para un mundo que perece. La única manera en la que este mundo se pudo salvar en los tiempos de José fue porque Él hizo provisión. Note en Génesis 41, versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José, y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿No es sorprendente? Aquí estaba José, un judío aborrecido y rechazado, ahora la única esperanza del mundo. Un judío despreciado y rechazado, la única esperanza del mundo. Van al faraón y éste les dice, vayan a José. Él tiene suficiente, su provisión es inagotable. Volvamos a Génesis 41, 49. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. José, la única esperanza en esos días. ¿Cuál es la única esperanza en nuestros días? ¿Cuál es su nombre? Jesús. En el libro de los Hechos 4:12 leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y quiero decir que tampoco hay escasez de provisión en Jesús. Y de sus infinitas riquezas, Él da abundantemente. La Biblia dice en Romanos 10:12, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Cuarto punto.
el Salvador que busca. Deseo que vea cómo José se dio a conocer a sus hermanos. Note, él se revela a sí mismo ante sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia todos». Estaba en el palacio, y manda a los sirvientes que los dejen solos. Y no se quedó nadie con él. Ahora mire esto. No se quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Estos eran los que, de cierta forma, le dieron muerte, o al menos así lo creyeron, los que le aborrecieron y conspiraron contra él. Entonces se dio a llorar a gritos, habla de José. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. José se da a conocer a sus hermanos. Me permite decirle algo. Ellos nunca hubieran sabido quién era José si él no se hubiera dado a conocer. José era ahora un adulto vestido como egipcio y hablando egipcio. La única manera en la que lo pudieron haber reconocido es que él mismo les dijera: «Miren, yo soy José». La única manera en que usted puede conocer o reconocer a Jesús es que Él mismo se le revele. Usted nunca podría hacerlo solo. Pero hoy, por providencia divina, usted está escuchando este mensaje. Y el Santo Espíritu de Dios le habla, y Jesús le dice: «Yo soy Jesús, soy el Hijo de Dios y quiero salvarte». Así que deje su orgullo intelectual en el polvo y deje que Jesús se le revele. Como Jesús, José se reveló a sus hermanos. Como Jesús, José perdonó y restauró a su familia. Génesis 45, versos 4 y 5. Entonces José dijo a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». ¡Qué amor y qué gracia! La tragedia se convirtió en triunfo. Note que José extiende una invitación: «Venid a mí». Y sus hermanos así lo hicieron. Yo voy a extender una invitación a nombre de Jesús. Y voy a pedirle a usted que venga a Jesús. Y anhelo que usted haga lo que los hermanos de José hicieron: acercarse a José. Ahora, cuando José dijo: «No os entristezcáis», no está tratando de minimizar el pecado que ellos cometieron, sino exponer al máximo la gracia de Dios. El Calvario, desde el punto de vista de los hombres, fue la más grande tragedia humana, pero desde el punto de vista de Dios, fue el más grande de los triunfos. Y cuando el infierno estaba haciendo lo peor, Dios estaba haciendo lo mejor cuando Jesús murió en la cruz. ¿Ve usted el cuadro? Ve lo paralelo de las vidas de José y Jesús. Y no solo convenció a sus hermanos de sus pecados y se dio a conocer, no solo los perdonó y restauró, sino que finalmente Él comisionó a sus hermanos. Leamos en el versículo 4 lo que José les mandó: «Acercaos». Ahora, adelántese al versículo 9. Mire el versículo 9. «Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas». Nuestra fe se resume en esto: vengan a mí, id por todo el mundo. José les dijo a sus hermanos: acercaos a mí, venid a mí. Yo les perdonaré, les restauraré. Ahora quiero que vayan y que compartan el mensaje. ¿Y qué es lo que ellos debían decir? Observe Génesis 45, versículo 26 dice: y le dieron las nuevas, o sea, a su padre, diciendo: José vive aún.
y Él es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Ellos ahora van como evangelistas. Sus hermanos, los que desearon dar de muerte, han sido ahora perdonados y restaurados, y este es el mensaje. ¿Quiere saber cuál es su mensaje? Si usted es un hijo de Dios, está allí. Nosotros lo rechazamos. Ahora ha sido exaltado. Ahora se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora el mundo está a sus pies. Él es señalado entre 10,000. Él ha perdonado nuestro pecado. Él quiere que estemos con Él y compartamos su gloria. Y ese es el mensaje que ellos predicaron. Predicaron a José resucitado, enriquecido y reinante. Y ese es el Jesús que predico hoy. Ese es el Evangelio según José. ¿No es asombroso? Digo, ¿no le maravilla? Piensa que todo esto simplemente sucedió por pura casualidad. ¡Alabe a Dios! Esto es sorprendente, es la palabra de Dios. Solo la ignorancia se mofa de este libro, la Biblia. ¿Cómo Dios hace tanto tiempo, en el primer libro de la Biblia, pintó un retrato del Señor Jesucristo? ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios anhela salvarle. Él desea que usted conozca a Jesús. Y lo que José les dijo a sus hermanos, vengan a mí. Jesús le está diciendo a usted ahora mismo. Si usted nunca se ha acercado a Jesús, este es el momento de hacerlo. José también les dijo a sus hermanos, vayan a decir estas buenas nuevas a otros. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús en la actualidad? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y qué debemos decir? Que Jesús no está muerto, que está vivo, y que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, haciendo la provisión para usted y para mí, porque Él quiere que estemos a su lado siempre. Nuestro Jesús celestial, aquel que tiene las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies, aquel a quien todos nosotros ayudamos a que lo crucificaran, aquel que resucitó y ascendió a los cielos, y delante de quien toda rodilla se doblará, le está diciendo a usted, ven a mí. Mi amiga, mi amigo, si usted quiere en verdad ser salvo, diga conmigo la siguiente oración. Querido Dios, yo sé que tú me amas y que deseas salvarme. He pecado contra ti, he sido egoísta y autosuficiente y he estado viviendo únicamente para mí. Pero reconozco que te necesito. Por eso te entrego mi vida. Gracias, Jesús, por pagar por mi pecado con tu sangre. Tú prometiste salvarme si creía en ti. Confío en ti con todo mi corazón. Ven a mi vida, entra Jesús en mi corazón y perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Y gracias por hacerlo. Ahora te pido que me hagas la persona que tú quieres que sea. Confío en ti y oro en tu precioso nombre. Amén. Amigo, lo que José pasó es solo una vaga representación de todo lo que Jesús soportó para que usted y yo seamos salvos. Gracias a Dios por el Calvario, gracias a Dios por la resurrección, gracias a Dios por el Evangelio que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ser salvo significa que todo pecado es perdonado, gracias a Dios. El ser salvo significa que Jesucristo viene a morar en nuestros corazones. La salvación no es llevar a un hombre de la tierra al cielo, es traer a Dios del cielo al hombre. Y finalmente, la salvación significa que sí, iremos al cielo. Una representación de Cristo. El Evangelio según José. Primero, quiero que observe una personificación de Jesús, el Hijo amado, en la vida de José. Génesis capítulo 37, versículos del 1 al 3. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las... Es abundante. Refiriéndose a Satanás, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Pues Satanás.
Él es el gran sustractor. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el José que añade, que multiplica, que da en abundancia. Así, José es un retrato del Señor Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Vemos entonces, en primer lugar, una representación de Jesús, quien posee la devoción de su Padre. En segundo lugar, Él tiene una distinción perfecta. Mire, por favor, este pasaje de la Escritura en el versículo 2, y dice que José informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Aquí está José. Él es distinto a todos sus hermanos. Ellos son malos, él no lo es. ¿Sabía usted que aunque José, siendo pecador, la Biblia no menciona ninguno de sus pecados? Es sorprendente. Vemos los pecados de Moisés, los de Pablo, estos grandes creyentes, pero ningún pecado de José es mencionado. ¿Por qué? Porque él es una personificación de nuestro Señor Jesucristo. Anote al margen, Hebreos capítulo 7, versículo 26, habla de Jesús, quien es santo, puro, separado de los pecadores. José informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos, pero no lo hacía como un chisme, sino que decía la verdad. ¿Por qué el mundo odia a Jesús? Anote Juan 7, versículo 7. Jesús dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Tal y como José dio un reporte malo, Jesús testificó que este mundo es malo. He dicho antes que el mundo no odia al niño Jesús. El mundo no odia al Jesús que alimentó las multitudes. El mundo no odia al Jesús que sana a los enfermos. El mundo odia al Jesús que declara que las obras del mundo son malas. Aquí está este joven. José tenía la devoción de su padre. Poseía una distinción perfecta. Era puro, separado de sus hermanos. Y una marca de distinción es una túnica de colores. La vemos en el versículo 3. Esta era la marca de distinción que su padre le dio al darse cuenta que José era totalmente diferente y único. Y debió haber sido una túnica espléndida. La Biblia describe esa túnica de diversos colores, y para mí, esta refleja la multiplicidad y los radiantes esplendores del Señor Jesucristo cuando Él vino a la tierra. La Biblia dice, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Piensa de Él como un monótono, pálido y santurrón recluso religioso? Espero que no. Por así decirlo, Jesús es quien tiene una túnica de muchos colores. Él es un Salvador feliz. La Biblia dice, por tanto, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. A los niños les encantaba el venir y sentarse a los pies del Señor Jesucristo, porque Jesús es un Cristo feliz. Así que vemos no solo la devoción de su Padre, su distinción sin ninguna falta, pero también vemos su dominio futuro. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Él les dijo, soñé que todos ustedes se arrodillaban ante mí y que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Claro que eso enfureció a los hermanos de José. La idea que ellos fuesen a inclinarse delante de José les era repugnante. Le hace eso recordar al Señor Jesús. Génesis 37, versículos 5 y 6. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Por favor, miremos en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26, versículo 64.